Pues buenos días, hermanos. Vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. Creo que hay mucho que seguir hablando en torno a los evangelios. Estamos en esta serie que hemos titulado Conociendo a Jesús, donde vamos a estar escudriñando los diferentes evangelios, los 4 evangelios, para ir explicando detenidamente los diferentes pasajes que vemos en ellos. Lo hemos hecho de alguna manera, versículo a versículo, de lo que los evangelios nos narran en cada uno de los pasajes. Y particularmente, hermanos, en estos primeros temas hemos estado hablando acerca de la vida y de la obra de Juan el Bautista. De hecho, el tema que quiero compartir el día de hoy vuelve a titularse Juan el Bautista, su vida y su obra, tercera parte, ¿verdad? A manera de hacer un recuento, quiero decirles, Juan el Bautista fue el antecesor, fue aquel que vino antes de que el Señor Jesús se manifestara en su ministerio en esta tierra. En los 2 temas que hemos revisado hasta ahorita, hemos visto por un lado el anuncio de su nacimiento y todo lo que implicó este momento de su llegada. Y también estuvimos viendo en la plática pasada el mensaje que predicó y la respuesta que comenzó a tener la gente. Y solo a manera de comentario quiero decir que nos hemos detenido mucho en revisar, en estar pues de alguna manera profundizando en la vida de este hombre, porque nos deja muchas lecciones para nuestro caminar con Dios. Por ejemplo, nos muestra su entrega, nos muestra su dedicación, nos muestra su valentía, su coraje, su pasión, su firmeza, porque era un hombre que no se doblaba ni siquiera ante los comentarios o a la ola de doctrinas, vamos a llamarle, que había en aquel entonces, sino que era un hombre de una sola pieza. El Señor Jesús dijo, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y dijo, no, sino que era Juan un hombre firme en sus convicciones, en sus creencias. Y también, ¿por qué no decirlo? Vamos a revisar el día de hoy una parte de su humanidad y de sus flaquezas, porque si alguna cosa hemos de entender, pues es que Juan el Bautista también era un ser humano, era un hombre como tú y como yo. Y vamos a ver uno de los tropiezos que tuvo este hombre en su camino. Por lo tanto, vamos a seguir revisando la Escritura, pero antes de pasar a eso, les invito a que nos pongamos en las manos de nuestro Dios, a que pudiésemos hacer una oración para pedirle a Dios su ayuda y su misericordia en esta mañana. Padre, el día de hoy te damos gracias, Señor, porque una vez más tú nos traes a este lugar, porque estoy seguro, Señor, que tú quieres seguir bendiciendo nuestras vidas, Señor. Yo te agradezco porque tú has traído a cada uno de los presentes, Señor, a los cuales yo te pido, bendíceles con la exposición de tu palabra, Señor. Que nadie salga como vino, Señor, sino que el día de hoy todos salgamos entendiendo un aspecto más, incluso en la vida de este hombre que fue un instrumento útil en tus manos, Señor. Pero así queremos ser nosotros, Señor, instrumentos útiles en tus manos, Señor. Y al igual que este hombre que tal vez mostraba una pasión, un coraje, una entrega, una firmeza, Señor, nosotros también podamos de alguna manera tener esas mismas características dentro de nuestra vida, de nuestro cristianismo. Pero háblanos el día de hoy con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Escritura, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a leer del verso 19 al versículo 28. Dice la Escritura, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 al verso 28. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Dijo, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos.
Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos muchas lecciones importantes. La primera que yo observo es la humildad de Juan el Bautista. Hay una humildad. De hecho, este hombre se presenta ante el pueblo con una modestia destacable, una actitud que incluso contrastaba mucho con la que el Señor Jesús refirió o describió a los fariseos de su tiempo. Allá en Mateo 23, si quieres solamente anótalo, versículo 5 al verso 7. ¿Qué decía el Señor Jesús? ¿Cómo describió el Señor Jesús a los fariseos de aquella época? Dijo que eran hombres que hacían todas las cosas para ser vistos, para ser admirados, para ser reconocidos por todos los hombres. Incluso estos fariseos, que eran los líderes de aquel entonces, amaban los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y que la gente les llamara rabí. ¿Sabes qué significa la palabra rabí? Significa maestro. En otras palabras, ¿cómo describe el Señor Jesús a estos líderes? Como gente que solamente quería el aplauso de los demás, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos a Juan, cómo está este hombre muy bien ubicado, con los pies sobre la tierra, incluso hasta el día de hoy creo que es un acto digno de imitar, porque en ocasiones, díganme si no es cierto, hay gente que cuando llega al poder o está teniendo cierta autoridad sobre personas, sobre otras personas, díganme si no es cierto, que en ocasiones un poquito de autoridad cambia a las personas, ¿sí o no? De repente ya se siente más, de repente empieza a mirar a los demás por debajo del hombro. Es decir, un poco de poder trastorna, desequilibra, hace trastabillar incluso a la gente que tiene un poco de autoridad. Ahora yo pregunto, ¿para qué es la autoridad, hermanos? ¿Para qué Dios nos deja la autoridad? ¿Con qué objetivo Dios nos da autoridad? ¿Saben para qué? Para servir, no para servirnos. Ok, por esta razón, cuando la gente, volviendo al pasaje de Juan 1, cuando la gente comienza a estar a la expectativa y tal vez empieza a preguntar en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, él no quiso tomar del Señor Jesús ningún atributo. Cuando le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Él dice, no lo soy. ¿Tú eres Elías? Dice, no. ¿Tú eres el profeta? Dice, no. Y le preguntan, entonces, ¿quién eres? ¿Y qué responde en el verso 23? Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le preguntaron, ¿por qué bautizas entonces? ¿Y qué responde Juan? Verso 26, dice, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen, y este es el que viene después de mí. Sin embargo, dice, él es antes de mí, o sea, más importante que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Qué observamos? Observamos que Juan presenta a Cristo como alguien excelso, alguien sublime, alguien poderoso. Incluso él mismo dice, yo no me siento digno de desatar la correa de su calzado. En aquellos tiempos, solamente para que tengan ustedes noción de la costumbre que tenían en aquellas tierras, era que todo siervo o todo esclavo, cuando su señor llegaba de haber ido a trabajar, ¿verdad? Y llegaba a la casa, el siervo o el esclavo inmediatamente corría, traía un lebrillo, traía una toalla y empezaba a desatar la correa del calzado de su señor para poder refrescarle los pies. Obviamente entendemos, aquellas tierras eran tierras áridas, polvosas, era pues prácticamente un lugar muy seco, ¿verdad? Y cuando llegaba la gente, pues seguramente los pies los llevaba
pues muy irritados por el caminar, el trajín del caminar, del andar diario. Y cuando llegaba el amo a la casa, llegaba el siervo y le quitaba el calzado de los pies y le refrescaba lavándole los pies. ¿Ok? Que eso fue lo que hizo el Señor Jesús, nos hemos de acordar, ¿verdad? En la última cena. Ok, sin embargo, Juan miraba muy eminente, muy importante, muy excelso, muy poderoso a Jesús, porque no se sentía digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. No se sentía digno de desatar la correa de su calzado. Y no solamente eso, dice en Lucas capítulo 3, versículo 16 y 17, quiero que veamos este pasaje paralelo, donde el mismo Juan dijo también lo siguiente, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Juan 1 había dicho, yo bautizo en agua, yo bautizo con agua solamente. Pero en Lucas 3 dice, pero Él, el que viene detrás de mí, que es más importante que yo, del que yo no soy digno de desatar su correa de su calzado, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y no solamente eso, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí vemos una comparativa igual muy importante, muy fuerte. Juan bautizaba de manera física y externa a los pecadores, llamándolos al arrepentimiento, pero el Señor Jesús, que era quien venía detrás de Juan, Él iba a bautizar a los creyentes con el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿cuál es la comparativa o cuál es la diferencia? Pues obviamente Juan solamente estaba haciendo un acto de llamar a la gente al arrepentimiento, pero el que iba a tratar con el corazón de los seres humanos sería nuestro Señor Jesús. Ok, de tal manera que incluso se ve que hay una separación entre aquellos que iban a creer en Él y con aquellos que en algún momento lo iban a rechazar, ¿sí? Incluso los compara con el trigo y con la paja. Al grano de trigo, en otras palabras se refiere a los creyentes, el Señor los pondría en su granero, pero a la paja no sirve. Y se refiere por lo tanto a los incrédulos que no quisieron aceptar las buenas nuevas de salvación. Y bueno, pues iban a tener su parte, ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, dice la Escritura. Ok, ahora vamos a ver por fin el encuentro, vamos a seguir avanzando en esta vida de Juan el Bautista y vamos a ver por fin el encuentro que tuvo Juan con el Señor Jesús. Todo lo que hemos hablado en estas dos enseñanzas que llevamos había sido solo el hecho de presentar algo previo a este momento, a este encuentro, ¿ok? Pero ahora vamos a ver cómo Juan presenta al Señor ante la multitud que estaba con él. Vamos a Mateo capítulo 3, por favor. Si ustedes se dan cuenta, estamos en Juan, empezamos en Juan, de ahí brincamos a Lucas y ahorita estamos otra vez regresándonos a Mateo. Y el objetivo es ir comparando los diferentes momentos en los cuales se van narrando estas historias. Mateo capítulo 3, versículo 13 al verso 17. El contexto de lo que vamos a leer a continuación se dio cuando el Señor Jesús vino al Jordán para ser bautizado por Juan. Y vamos a leer dos pasajes para comprender unas verdades que son muy importantes. Dice así la Escritura: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando estemos hablando acerca del bautismo de Jesús, bueno, ahí yo quiero ahondar
un poco más sobre este pasaje, pero ahorita solamente lo estoy citando para que veamos el testimonio que dio Juan de este suceso. Vamos a Juan ahora, Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del verso 29 al versículo 34. Este es el pasaje paralelo de lo que acabamos de leer de Mateo 3. Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Se refiere aquí como Mesías, ¿verdad? Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio, fíjense lo que dice, de que este es el Hijo de Dios. Qué impactante, qué momento, hermanos, estamos mirando en esta ocasión. ¿Qué observamos? Observamos que Juan, cuando ve que Cristo viene caminando hacia él para que fuera bautizado, inmediatamente lo presenta ante el mundo, ante la multitud que estaba en ese momento reunida, y dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El señalamiento no es menor, hermanos, sino muy por el contrario, es algo muy importante. ¿Qué figura toma? ¿Qué comparación toma Juan el Bautista para presentar a Jesús? Lo presenta como el Cordero, como el Cordero de Dios. Imagínate, podemos decir que esta verdad es muy impactante y muy importante, porque precisamente el propósito de Juan era señalar y presentar a Jesús como aquel Salvador. Es decir, que toda la mirada de la gente que estaba en ese momento y de todos nosotros, ¿en quién tiene que estar puesta la mirada? En Jesús, hermanos, en la persona de Cristo. Pero Juan utiliza una figura, un tipo muy, muy reconocido en el pueblo judío, que es la figura del Cordero. La figura del Cordero, una figura muy reconocida en el pueblo judío. ¿Y saben qué añade Juan? Dice: he aquí el Cordero de Dios, cuya finalidad, cuyo objetivo, cuya obra, cuyo propósito es de venir y perdonar el pecado de todo aquel pecador que se acerca a él en arrepentimiento y fe. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista con estas palabras. Y aquí me detengo brevemente para comentar esto que todo predicador tiene por finalidad. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio y cuando Juan estaba predicando, porque él predicaba, él era un predicador, era un profeta, pero su palabra no era para véanme a mí, sino decir véanlo a él. Él es el Salvador y presenta a Cristo como el Cordero. Y todo predicador tenemos la finalidad de presentar al Salvador, dirigir nuestro mensaje a la gente para que la gente voltee a mirar a Cristo. Y la forma en que Juan lo hace, para mí me llama muchísimo la atención, porque utiliza la semejanza de Jesús con la de un cordero. Y esto era algo muy revelador para la época. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento Dios había escogido a los corderos para que fueran inmolados por el pecado de la gente. El sacerdote que sacrificaba, que inmolaba al cordero, tomaba de esa sangre y la rociaba como propiciación por los pecados. ¿Nos acordamos de esos pasajes en el Antiguo Testamento? Sin embargo, y aquí viene el pero, aquellos sacrificios que se hacían constantemente en el Antiguo Testamento no quitaban el pecado, sino que la gente que recurría a esas ceremonias seguían practicando sus propios pecados.
Y debemos entender que esos sacrificios solo eran tipos y figuras que señalaban hacia el Cordero que Dios proveería algún día, el cual sí quitaría el pecado del mundo. Y durante muchos siglos, amados hermanos y amigos, quiero decirles, los judíos piadosos habían esperado la venida de aquel Cordero. Por eso, cuando Juan proclama, cuando Juan anuncia triunfante la llegada de Jesús, dice: he aquí, es decir, por fin ha llegado. ¿Quién? El Cordero de Dios. ¿Qué iba a hacer? Que quita el pecado del mundo. Es decir, por fin estaba frente a sus ojos, delante de ellos, el Cordero que quitaría su pecado. Por eso yo digo, qué momento tan especial y tan más importante, tan más trascendente estamos presenciando. Vamos a seguir explicando. Vamos a Juan capítulo 1, verso 35. ¿Qué sucedió después? Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar 2 de sus discípulos. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Qué estamos observando en este pasaje? Bueno, lo que observamos es que Juan está en su predicación, vamos a llamar una predicación cortita, una predicación concisa, una predicación de hecho muy provechosa, tenía mucho fruto en este caso, porque incluso vemos que otra vez vuelve a presentar a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Y qué sucedió en ese momento? 2 de sus discípulos, al escuchar esta predicación de Juan, ¿qué hicieron? Se levantaron y comenzaron a seguir al Señor. En otras palabras, ante la fiel predicación de este hombre, de Juan el Bautista, él pierde 2, y digo pierde entre comillas, ¿verdad? Pierde 2 de sus discípulos, 2 de sus cercanos. Sin embargo, para Juan, pues esto era mejor y más provechoso que la gente volteara a ver al Mesías y lo siguieran a él. Y hermanos, aquí quiero aprovechar esta verdad que estamos viendo en la vida de Juan para hacer un comentario, creo que apropiado, que en ocasiones yo he visto en muchos lugares de congregación, que pareciera que en ocasiones la gente va a escuchar la palabra de Dios y va buscando su predicador favorito, ¿no? Como que de repente la gente empieza a formarse el predicador que le gusta. Y dice: hoy viene el hermano que predica re bien, ahora sí vamos a escuchar el evangelio, hoy sí va a estar buena la palabra. Y yo quiero decirles, la mirada tiene que estar puesta en Jesús, amén, no en el predicador. ¿Estamos claros? Porque si en algún momento y por alguna situación de adversidad, de lo que usted quiera y llame, no sé, alguna enfermedad, alguna cuestión que no estaba dentro de los planes, ¿verdad? Y sucede algo y ese predicador deja de predicar y se levanta otro, pero ese no predica muy elocuentemente, o a lo mejor tiene, no sé, problemas hasta para dirigirse a la gente, y entonces la gente dice: no, pues es que este sí, como que no nos gusta mucho, en lugar de ponerle atención a la exposición de la palabra. Ahora, yo no estoy diciendo que no importe la doctrina. Claro que la doctrina importa, porque también no les estoy mandando a que vayan y escuchen cualquier gente. En este momento predicaba Juan el Bautista, ¿sí? Para nosotros es importante la doctrina, claro que sí. De hecho, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti y de la doctrina. O sea, sí nos interesa la doctrina, claro que sí. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en el mensaje que me lleva a Dios, que me lleva a Cristo, y no tanto en quién está predicando. Les cuento una anécdota, mi testimonio, un testimonio rápido. Cuando yo me convertí a Cristo, cuando yo volví mi corazón y entendí que yo estaba muy mal delante de Dios y estuve en un trato de parte de Dios durante por lo menos, mucho tiempo, pero 2 semanas fueron las más difíciles
y cruciales en mi vida. Yo recuerdo que un domingo, cuando nos congregamos para escuchar la enseñanza, pues resulta que ese día no fue el predicador, el ministro que nos atendía. Y en su lugar se levantó un muchacho, un joven, un varón, que tenía problemas de léxico o de oratoria. Estaba un poquito limitado en su expresión oral, incluso hasta pronunciaba las palabras con distinta acentuación. Sin embargo, ese día no fue el predicador. Se levanta aquel hermano a compartir el mensaje, y todavía me acuerdo qué mensaje compartió. Nos habló de un tema que él tituló El ciego Bartimeo, y lo tengo aquí grabado. Fue un mensaje corto, no fue un mensaje largo, no era un hombre que había estudiado en un seminario, era un hermano sencillo de en medio de los discípulos que se levantó a predicar, y su mensaje fue muy conciso. Y dentro de lo que él dijo, y que me acuerdo y me llevó ese día a postrarme ahí en la congregación y a comenzar a gritarle a Dios: Señor, ten misericordia de mí, fue que dijo: Jesús andaba caminando y pasaba por lugares y ciudades, y en ocasiones solamente una vez pasó. Y sabes, una de esas únicas veces que pasó fue justamente cerca de Bartimeo. Dice, y él ocupó ese momento para clamarle y pedirle misericordia. Y dijo: yo no sé si hoy sea la última vez que Jesús pase por este lugar, y que a lo mejor tú no le has clamado misericordia. Cuando yo oí eso, hermanos, caí postrado de rodillas y empecé a rogarle: Señor, ten misericordia de mí. Sí, había mucha gente ese día, y yo no dije me da pena, me da vergüenza. Yo dije: con que Dios vea mi necesidad, a mí no me interesa qué piensa el que está a mi lado. Si piensa que estoy loco, exagerado, fanático, lo que sea, yo quiero que Jesús venga y me bendiga. Y sabes, después de esa enseñanza duré 2 semanas con una convicción fuertísima, ¿sí? Una convicción de Dios, del Espíritu Santo en mi vida, que me demostraba toda mi vida de pecado. Y yo únicamente tenía en mis labios una palabra que le decía: Señor, perdóname. Pero sabes, después de esas 2 semanas, el Espíritu Santo me revela que Cristo murió por mí en una cruz. Y es más, me acuerdo dónde estaba, en qué lugar estaba y cuánto tiempo tardé pidiéndole misericordia a Dios y deleitándome ahora, ya no en el miedo de que a lo mejor si me moría en ese momento me iba al infierno, sino mirando a Cristo crucificado. Y sabes, a partir de ahí mi vida cambió. ¿Por qué les comento esto? Porque no es el hombre, no es el predicador, es Dios el que está interesado en cada uno de nosotros. Y bueno, en una ocasión levantó hasta una burra para que le hablara al profeta y le dijera: no vayas en camino equivocado. Dios no tiene problema en que a lo mejor en medio de nosotros se levante un hermano con poca expresión oral, a lo mejor con dificultades hasta para hablar, pero si tiene el Espíritu Santo, Dios va a hacer cosas grandes. Y eso es lo que tenemos que mirar, hermanos. Y repito, no que no nos interesa la doctrina, aquí cuidamos mucho la doctrina. Y no queremos predicar ni siquiera el hecho de decir: traigan su dinero. No nos interesa el dinero. Nos interesan las almas de la gente, que se vuelvan a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú estás seguro de que donde estás se te predica una palabra correcta, una palabra sana, una palabra bíblica, bueno, el que se levante en medio de ti para predicarte, tú escucha el mensaje. Y lo que te diga de parte de Dios, tú ponlo en práctica. ¿Estamos? Ok. Cierro mi comentario. Vamos a volver al pasaje de Juan 1, 38 y 39. Si tú lo sigues leyendo, te vas a dar cuenta de que cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, se paran 2 de sus discípulos y van a seguir a Jesús. Jesús voltea, ve que vienen 2 hombres y les dice: ¿y ustedes qué buscan? En otras palabras, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué desean? Y ellos responden: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? En otras palabras, ellos estaban interesados en seguir conociendo más profundamente al Señor. Querían estar con Él. Y de una vez voy adelantando cosas.
¿sabes? No solamente había ganas, había una actitud de que estos hombres querían estar con Jesús, sino más bien Jesús quería estar con esos hombres para darse a conocer a ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les dice Jesús? Vengan y vean. En otras palabras, el Señor a nadie rechaza, sino que los recibe y los atiende. Ahora, ¿quiénes eran estos dos discípulos que dejaron a Juan para seguir al Señor? Jesús. Uno de ellos nos dice que fue Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿Y el otro? ¿Quién fue? Bueno, no nos dice la Biblia, pero muchos estudiosos de las Escrituras afirman que se trataba del mismo apóstol Juan, que está escribiendo en este momento esas palabras, pero que por humildad no quiso poner, bueno, Andrés y yo, sino simplemente refiere el nombre de Andrés, que fue uno de los discípulos que abandonó a Juan el Bautista para seguir al Señor Jesús. Ok, Juan capítulo 3. Quiero mostrarles en este momento y a través de este pasaje que Juan no tenía ningún inconveniente en que la gente comenzara a seguir a Jesús. Miren qué dice la Escritura, verso 22 al verso 30. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y fíjense cómo concluye, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué palabras estamos leyendo, hermanos? ¿Qué leemos, hermanos? Que había discusión, dice el verso 25, entre los discípulos de Juan y ¿quiénes? Y los judíos. ¿Y qué discutían? ¿Qué peleaban? Acerca de la purificación. En otras palabras, se empezaban a levantar disputas acerca de cuál bautismo era mejor, el de Juan o el del Señor Jesús. ¿Qué bautismo tenía mayor poder? Porque en ese momento la fama del Señor Jesús comenzaba a crecer y a crecer. Y entonces los discípulos de Juan, tal vez con cierta preocupación, volteaban a ver a Juan y le decían, mira, el que estaba al otro lado del Jordán contigo, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Como diciéndole, haz algo, la gente se va tras Jesús. O tal vez intentaron decirle, la gente nos abandona para seguir a Jesús, ¿acaso no vas a reaccionar? Sin embargo, la respuesta de Juan es muy asombrosa. ¿Qué les dice? El verso 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y les dice, y les vuelve a aclarar, ustedes son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, es decir, Juan se consideraba como el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, dice, mi gozo está cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan estaba reconociendo, yo vine a presentar a Jesús. Y que la gente el día de hoy vaya tras de él, gloria a Dios. No estaba celoso como los líderes de hoy. Que ya se fueron 2, 3 gentes a otro lugar y dicen, ay, es que se están llevando mis ovejas. Juan dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Cierto o no? ¿Y qué significa esta declaración, esta afirmación? Yo quiero que la entendamos. Cuando dice aquí en el verso 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, lo que intenta decirnos, traducido a nuestro lenguaje, es, no significa un poquito de Dios y un poquito de mí. Tampoco significa, bueno, un mucho de Dios y un poquito de mí. Lo que quiere decir esta afirmación es todo de Dios
nada de mí. ¿Cuántos decimos amén? ¿Vamos a dejar que Dios gobierne nuestra vida? ¿O le diremos a Dios, no, Señor, bueno, sí, un poquito de ti, pero déjame un poquito también de mí? Jesús fue muy claro cuando en una ocasión dijo, el grano de trigo que no cae a tierra y muere, queda solo. Si ustedes tuvieran un grano de maíz o un grano de frijol y lo dejaran sobre una mesa, yo pregunto, ¿van a nacer? Aunque pasara 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, si agarrara ese grano de frijol y lo llevara a la tierra, hiciera un hoyito y lo pongo ahí, lo cubro con la tierra, le pongo agua, va a nacer. Pero ¿qué le va a pasar a ese frijol? Se va a morir. Pero al morir él va a dar fruto y van a nacer más frijoles. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la clave? Morir. Por eso Juan dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que yo venga abajo. Vamos a ver el desenlace final de este hombre. Después de que estuvo muchos meses predicando un llamado al arrepentimiento y bautizando a la gente, llegó el momento en el cual fue a reprender, escúchame bien, fue a reprender a uno de los gobernantes de aquella época llamado Herodes tetrarca. Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 19 y verso 20. Lucas 3, versículo 19 y verso 20. Dice así la escritura. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta. ¿Qué maldad hizo? Dice, encerró a Juan. ¿En dónde? En la cárcel. ¿Qué vemos en este momento? Que Juan prefería sufrir persecución que tolerar las perversiones del pecado. En aquel tiempo Herodes se encontraba en una relación de adulterio, ya que tenía por mujer a su cuñada, la esposa de Felipe su hermano. Y Juan no podía tolerar ese pecado, sino que lo reprendió. Y cuando dice reprendió, yo me puedo imaginar, no llegó con Herodes y le dijo, bueno, mire Herodes, nuestro gobernante, pues vengo a hablarle de una manera, pues para que usted recapacite. No, seguramente se levantó y en una de aquellos momentos en los cuales salía al pueblo, tal vez a caminar o a trasladarse de un lugar a otro, seguramente Juan se levantó y dijo, no te es lícito vivir en esa relación, estás en adulterio. Y este hombre reprendió a Herodes. ¿Y qué hace Herodes? Por lo tanto, toma a Juan y lo encierra en la cárcel por el hecho de declararle la verdad. ¿Cuánta gente es como Herodes? Que no quiere confrontarse con la verdad, sino que prefiere mentiras. Ahora, ¿qué vemos en la cárcel? ¿Qué hizo Juan en la cárcel? Marcos capítulo 6, por favor, verso 17 al verso 20. ¿Qué creen que hacía Juan en la cárcel? ¿Lloraba? ¿Se afligía? ¿Se preguntaba qué pasó? ¿Por qué me hacen esto? No, él sabía que por reprender al gobernante iban a venir consecuencias sobre su vida. Él lo sabía. Sin embargo, a pesar de que él estaba en la cárcel, Juan seguía predicándole a este hombre. En otras palabras, no le importaban las circunstancias en las cuales se encontraba, de todos modos seguía compartiendo el mensaje de arrepentimiento. Dice Marcos 6:17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado, fíjate, encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. O sea que no solamente le bastó meterlo a la cárcel, sino que además lo encadenó. Dice, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué no podía? Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Dice, y oyéndole, fíjate, esto es muy importante, oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Fíjate lo que dice la escritura. ¿Se acercaba Herodes ahí a escucharlo? ¿Sí o no?
Pues aquí lo dice, ¿no? ¿Le escuchaba de qué? De buena gana. Y cuando le oía, se quedaba ¿qué? Perplejo. ¿Qué significa esa palabra? Reflexivo, como que entraba en meditación. Y probablemente yo me puedo imaginar a un Herodes diciendo, la verdad sí tiene razón este hombre. ¿Cómo que le quité la mujer a mi hermano Felipe? Y tal vez en sus pensamientos venían aquellos nubarrones, ¿verdad? Y que lo querían seguir llevando esclavo, y que al final de cuentas lo siguieron llevando como esclavo, ¿verdad? Del adulterio. Pero seguramente al escuchar a Juan, su reprensión, sus mensajes, sus llamados al arrepentimiento, este hombre se quedaba meditando y diciendo, sí, cierto, tiene razón. Pero, ¿qué sucedió? Este hombre, Herodes, era un oidor olvidadizo, un hombre que le gustaba tal vez escuchar el llamado fuerte al arrepentimiento, pero no estaba dispuesto a hacer los cambios que la palabra le demandaba. Y a veces así hay mucha gente. No, yo quiero que a mí me prediquen duro. No, yo quiero que se levante el hermano fulano que en ocasiones hasta manotea al púlpito, pero así que llegue la palabra al corazón. Y yo diría, bueno, sí, que se levante el hermano que predique fuerte, pero el objetivo es que el corazón se vuelva a Dios. No solamente estar escuchando palabra fuerte, sino más bien llevándote a un cambio en tu vida, en tu manera de vivir. No obstante, Herodes tuvo la oportunidad de arrepentirse, porque así lo deja ver la Escritura, que escuchaba a Juan de buena gana y se quedaba reflexivo. Sin embargo, ¿hizo caso Herodes? No. Al contrario, lo agarró y lo llevó a la cárcel y lo encadenó estando ahí preso. Por eso, cuando veamos la vida del Señor Jesús y lleguemos al punto en el cual va a sufrir nuestro Señor su pasión, ¿verdad? Ser sacrificado, dice que Pilato lo mandó con Herodes. ¿A quién? A Jesús. Lo manda a que él lo examine. Y Herodes, cuando llega a Jesús delante de él, le empieza a hacer muchas preguntas, pero dice la Escritura que Jesús no respondió palabra alguna. ¿Sabes por qué no le respondió Jesús a Herodes? Porque palabra había tenido y la había desechado. Y entonces, hermanos, en ese momento los cielos estaban cerrados para Herodes. Y yo puedo decir, qué terrible, ¿verdad? ¿Será que los cielos se encuentren cerrados cuando una persona esté en un momento de aflicción y que se ponga a orar, pero que su oración no llegue ni al techo? Qué terrible será ese momento. Cuando la gente, teniendo la oportunidad de volverse y no hace caso, y no hace caso, y no hace caso, de repente, imagínate, dice la Biblia, que vuestras transgresiones han hecho ocultar el rostro de Dios. Sí, cierto, antes de esa afirmación dice que la mano del Señor está extendida, que su mano no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado, no se ha ensordecido para oír, pero que por las rebeliones del ser humano hacen que Dios voltee el rostro para no escuchar, hermanos. Sin embargo, el problema de Herodes es que no quiso dejar su pecado. Y esto es muy ilustrativo de mucha gente que cuando es confrontada con su pecado, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, no quieren dejar su vida de maldad. Se rehúsan, se endurecen, prefieren su pecado a Dios. En una ocasión, un hombre que buscaba de Dios, un día llegó a la congregación, me acerco a él y le digo, qué bueno que te acercas a buscar de Dios, es necesario entregar nuestra vida. Y me dijo, espérame tantito, a ver, yo vine aquí nada más para ver cómo están predicando, pero te voy a decir una cosa, me dijo, y estas fueron sus palabras: para mí, yo me deleito más en mi pecado que en Dios. Yo me puse a temblar ahí en ese momento. Amo más mi pecado, dijo, que a Dios. Ahí tenía enfrente a un hombre parecido a Herodes. Ok, ¿qué más observamos? Vamos a ver ahora cómo, estando en la cárcel, apresado Juan, con las manos encadenadas, su ánimo comenzó a trastabillar. Juan era un ángel, Juan era un querubín, era un serafín, era un arcángel. No, Juan el Bautista era un ser humano como tú y como yo, de carne y hueso, que tuvo padres biológicos. Ya lo vimos en los primeros estudios.
Por lo tanto, ¿qué quiero decirte con eso? Que de repente, como a ti o como a mí, en ocasiones nos pueden asaltar dudas, pueden llegar pensamientos, tentaciones a la incredulidad, a la desconfianza. ¿Sabes? Estando él encerrado en un momento de opresión y de turbación, mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si acaso él era el que había de venir o que tenían que esperar a otro. Dice Mateo capítulo 11. Esto es algo muy impactante, hermanos, porque pudiéramos haber descrito a Juan, que de alguna manera fue un hombre de pasión, de entrega, de fuego, de valor, pero estando en la cárcel, sí tuvo un momento de turbación, tuvo un momento de debilidad. Dice la Escritura, Mateo 11, verso 2, y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan? En la cárcel. Los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Respondiendo Jesús, verso 4, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Dónde vemos la falta en la vida de Juan el Bautista? En la incredulidad, en la desconfianza, en la turbación, de que si acaso Jesús era el Cristo, el Mesías, o se tenía que esperar a otro. ¿Y por qué digo que había trastabillado Juan? No Juan el Bautista fue tiempo atrás quien había presentado a Jesús como aquel Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. No, Dios el Padre le había dado una señal sobre aquel quien descienda el Espíritu Santo y repose sobre él. Él es el Hijo de Dios, Él es el que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Verdad que sí? Y él lo vio, y él dio testimonio ante la multitud que estaba ahí reunida. Sin embargo, en ese momento, por las muchas opresiones que tal vez estaba atravesando, en su corazón hubo una debilidad. Su fe empezó, me puedo imaginar que sus manos estaban así y diciendo que la gente venga al arrepentimiento, pero pudo haber sido. ¿A quién le gustaría estar en la cárcel? Con las manos encadenadas. Imagínate, sabiendo que él no había cometido ninguna falta, y a lo mejor con las manos arriba de momento empezó a bajarlas, al grado de que manda a 2 de sus discípulos y les dice, vayan y pregúntenle si acaso él es o vamos a esperar a otro. Pero Juan, ¿para qué mandas a preguntar si tú mismo lo presentaste? Si el mismo Padre te había dado testimonio de Jesús. Cuando lo bautizó, ¿no dice la Biblia que una voz vino del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Y yo pregunto, ¿Juan habrá escuchado esa voz? ¿Verdad que sí? A lo mejor las demás personas solamente escucharon el estruendo, pero Juan entendió lo que se habló desde los cielos, lo que el Padre celestial habló desde su trono. Sin embargo, en este momento estaba trastabillando. ¿Y qué le manda como respuesta el Señor Jesús? Los discípulos de Juan llegan y le preguntan el cuestionamiento de Juan, y el Señor no les dice, sí, yo soy, vayan y díganselo a Juan, sino más bien les dice, y hagan saber a Juan las cosas que ustedes están oyendo y están viendo. ¿Qué cosa? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. En otras palabras, el Señor Jesús le manda varios pasajes de la Escritura que señalaban al Mesías prometido. Y por ejemplo, nada más para ponerte unos casos, Isaías 35, por favor, versículo 5 y verso 6. Isaías 35. Ahora, la manera en la cual el Señor Jesús le manda la respuesta a Juan, para mí es una enseñanza muy impresionante, porque vuelvo a repetir, no le dice, sí, díganle a Juan que yo soy el Mesías, sino que le cita pasajes de la Escritura, y le cita Isaías 35, versos 5 y 6. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
Isaías 53, verso 4. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y Isaías 61, verso 1. Isaías 61, verso 1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y sigue, si tú sigues leyendo, te está hablando de puras maravillas que iba a hacer el Señor Jesús. Ahora, con esta respuesta, el Señor Jesús estaba mandando un mensaje claro y contundente a Juan y le declaraba: yo soy el Mesías. Eso era lo que le estaba mandando. En otras palabras, el Señor Jesús, mirando y teniendo compasión de Juan, le manda pasajes bíblicos aún para fortalecer su fe. Y yo puedo imaginarme a Juan en la cárcel cuando llegaron sus 2 discípulos y empezaron a citarle las escrituras, ¿verdad? Al escuchar la respuesta del Señor, el corazón de Juan quedó satisfecho y listo para pasar de esta tierra a la vida eterna. Veamos por último las horas finales de Juan. Marcos capítulo 6, por favor. Vamos a leer verso 21 al 29. Marcos capítulo 6, versículo 21 al 29. Dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo la muchacha, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. ¿Cómo termina, hermanos, la vida de Juan el Bautista? Fue llevado a la muerte. ¿A causa de qué? De su fe en Dios, de vivir en santidad, de predicar el mensaje que venía preparando el camino del Maestro, del Señor, de Jesús. ¿Y qué vida nos deja descrita la palabra de Dios con este hombre, verdad? Un hombre de convicciones firmes, un hombre arrojado, que no se acobardaba con nada, un hombre que vivía en la verdad, un hombre que fue fiel a Dios, un fiel servidor de Dios, un hombre que en todo momento su vida fue una vida llena de entrega y de pasión por Dios, un hombre humilde que nunca quitó un gramo de la grandeza del Señor Jesús, sino que él se puso siempre en el segundo lugar, ¿cierto o no? Siempre él estuvo puesto ahí como por debajo. Un hombre que no le importó quién fuera el que necesitaba arrepentimiento, él siempre estuvo dispuesto a declararle a todos, incluso a los gobernantes, lo que Dios pedía. Un hombre que encaminó a toda esa generación hacia el Señor Jesús. Y concluyo con la afirmación que dejó el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 11, por favor, versículo 12. Así voy a cerrar esta enseñanza de 3 temas que hemos dado sobre la vida de Juan el Bautista. El mismo Señor Jesús dijo en una ocasión, allá en Mateo 11, versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. ¿Qué otra traducción pudo haber sido? Los valientes lo arrebatan. En otras palabras, no, el reino de los cielos no es para cobardes. No, el reino de los cielos no es para pusilánimes,
para los medrosos, para los que dicen quiero y al rato dicen no, ya no quiero. Ahora sí le sirvo a Dios, no, ya no. Ahora sí me entrego, no, ya no. Lo que Dios quiere es ver esfuerzo, valor, coraje, pasión, entrega para arrebatar el reino de los cielos. Y este llamado, repito, no es para gente pusilánime o para gente de doble ánimo, sino para aquellos que toman la responsabilidad de arrebatar el reino de los cielos para sí mismos. Y quiero decirte, y con esto concluyo, hoy la iglesia necesita que se levanten los valientes, los esforzados, y que vayan a arrebatar el reino de Dios en las calles, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas y en cada uno de los lugares donde hay profunda necesidad de Dios. ¿Cierto o no? Y sí, cierto, tal vez el día de hoy cuando tú te levantes y vayas a predicar en la calle, en la plaza, no sé, en algún lugar público, o llegues a visitar hospitales o las cárceles, mucha gente puede recibirte con burlas o mofarse incluso cuando estén escuchando las verdades de la Biblia. Sin embargo, yo te digo, tenemos que perseverar. El lugar que no conquiste la iglesia hoy, las tinieblas lo tomarán. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las calles se están llenando de maldad. Lo que la iglesia no conquiste hoy, las tinieblas lo conquistarán. Por eso, amado hermano, yo te digo, no permitamos que esto suceda. Que Dios levante en medio de este lugar, en medio de esta iglesia, hombres y mujeres, adultos, jóvenes o niños, cuyo corazón esté entregado a los planes de Dios. Que Dios levante en medio de nosotros una generación como la de Juan el Bautista. Gente que no tenía miedo, hermanos, de arrebatar. Aunque en ocasiones eso pudiera costar la vida, como le costó la vida a Juan. Porque el Señor Jesús dijo, el que quiera su vida, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. No, y no estoy llamando a vivir en obras. Nuestra salvación es por gracia, hermanos. Pero tenemos que vivir acorde a ese regalo maravilloso de nuestro Señor Jesús. No, que nadie se vaya a confundir de decir, ay, el hermano nos está llamando a que hagamos obras. No, yo no estoy llamando a que hagamos obras. Yo estoy diciendo que la obra que Cristo ha hecho en nuestro corazón y que nos ha perdonado nuestros pecados tiene que ser reflejada allá afuera. Y tenemos que ir a ganar a la gente, que si no se gana el día de mañana, sus almas pueden verse llevadas a un lugar de tormento al cual no queremos que la gente vaya. Y tenemos que trabajar mucho. ¿Cuántos dicen amén? Demos gracias a Dios. Padre, el día de hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Cuando empezó esta serie, Señor, una cosa te orábamos y te decíamos, Señor, no queremos palabra fría, palabra encartonada, palabra que a lo mejor no tenga el llamado, Señor, que tú estás buscando en nuestras vidas, Señor. Te pedíamos y te rogábamos, Señor, que a través de esta serie tú vengas a llenar nuestro corazón de fe, a que podamos conocer más a profundidad tu persona, a que podamos, Señor amado, vivir tu palabra, Señor. Y que aún cada exposición venga aumentando, Señor, el llamado a nuestro corazón y que nos podamos sentir como aquellos que iban camino a Emaús, que sus corazones ardían dentro de ellos, Señor, por el hecho de entender que tú estás buscando nuestras vidas, Señor. Y no solamente nuestra vida, sino aún la consagración completa, entera de cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Dios, aún vivir acorde a tu palabra. No, Señor, no queremos un evangelio rebajado, un evangelio a gusto del cliente. No, Señor, no permitas que se predique un evangelio de apapacho, Señor, sino ayúdanos a predicar el verdadero evangelio, Señor. Y aún a mirar en las escrituras aquellos hombres que vivieron y que nos antecedieron también y que fueron hombres llenos de fe, Señor. Y Padre, tú un día dijiste, el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Y te referías a que Juan el Bautista no vivió en este momento de que ahora nosotros vivimos, Señor, donde conocemos que tú moriste en una cruz por nosotros.
Él no lo alcanzó a mirar, Señor. Él solamente vino a preparar tu llegada. Pero ahora el más pequeño de nosotros, el discípulo más sencillo, Señor, ha conocido que tú fuiste a la cruz a morir por nosotros. Y Padre, queremos vivir conforme a esa verdad preciosa, Señor. Por eso, Padre, hoy nos ponemos en tus manos y te decimos, aquí estamos, Señor. Ayúdanos, porque nos reconocemos débiles, porque por nosotros no podemos, Señor. Pero en ti está la fuerza, Señor. En ti está el querer y el hacer. Y hoy te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.